La taza de café temblaba en mi mano mientras la colocaba en la mesa 7, evitando el contacto visual con el impaciente hombre de negocios que miraba su reloj por tercera vez. Mi estómago rugió, un doloroso recordatorio de que no había comido nada desde el turno de cena del día anterior. Me quedaban 6 horas más y el pequeño recipiente con las sobras de pasta que había en la nevera de la sala de descanso era lo único que me mantenía en pie. Ella, la mesa 12, necesita agua y la 9 lleva 10 minutos esperando la cuenta. La voz de Margot se abrió paso entre el bullicio de la ajetreada hora punta del almuerzo en Bellinis, el restaurante italiano en el que llevaba 8 meses trabajando como camarera. Ya voy, respondí, colocándome un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja, sintiendo cómo se escapaba de mi apresurada coleta. La verdad era que me estaba ahogándome en avisos de alquiler atrasado, en facturas médicas por los tratamientos de asma de mi hermana pequeña, en el agotamiento que parecía haberse instalado permanentemente en mis huesos a los 25 años. Los inviernos de Boston eran brutales, y este había agotado mis ya escasos recursos hasta el límite. Pasé rápidamente por delante de los grandes ventanales que daban al lujoso barrio de North End. La débil luz del sol de febrero apenas calentaba el restaurante. La clientela del Bellinis a la hora del almuerzo estaba compuesta principalmente por gente de negocios y lugareños adinerados que podían permitirse platos de pasta de $20 sin pestañear. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, al anciano sentado solo junto a la ventana. No le habían asignado mi sección, pero algo en él me llamó la atención. A diferencia de nuestros clientes habituales, con sus elegantes trajes de negocios, él llevaba un abrigo gris desgastado y miraba por la ventana con una expresión de profunda tristeza que hizo que mis propios problemas se desvanecieran momentáneamente. Cuando volví a pasar por su mesa, me di cuenta de que solo había pedido una taza de té. Nada de comida. Sus manos curtidas, marcadas por las manchas de la edad, rodeaban la taza de cerámica como si buscaran calor más que refresco. ¿Le puedo traer algo más, señor?, le pregunté, aunque no era mi mesa. Levantó la vista sobresaltado, como si hubiera olvidado dónde estaba. Sus ojos eran de un azul llamativo, brillante en contraste con su piel morena, y había algo digno en él a pesar de su ropa sencilla. No, gracias, querida. Tenía un acento marcado, italiano tal vez. Está bien. Asentí y continué con mis tareas, pero mis ojos seguían volviendo hacia él. Me recordaba a mi abuelo antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. La misma postura orgullosa, a pesar de las evidentes dificultades. Cuando fui a la sala de descanso a buscar mi fiambrera, tomé una decisión antes de poder pensarlo demasiado. De vuelta en la sala, me acerqué de nuevo a su mesa. ¿Le apetece un poco de pasta, señor? Es casera. Tengo de sobra. La mentira me salió con facilidad. No había nada de sobra. Era todo lo que tenía para comer hoy. Pero algo en mí no podía soportar verlo allí sentado solo con té. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de algo que podría haber sido vergüenza. No puedo aceptarlo. Por favor, insistí, colocando mi fiambrera sobre su mesa. Es la receta de mi abuela. Me haría feliz que la disfrutara. Tras un momento de vacilación, aceptó con un gesto que de alguna manera transmitía tanto gratitud como dignidad. Rápidamente le traje los cubiertos antes de correr hacia mis otras mesas, ignorando la sensación de vacío en mi estómago. Cuando la hora punta del almuerzo comenzó a disminuir, me di cuenta de que el anciano se preparaba para marcharse. Se movía lentamente, cojeando ligeramente, pero rechazó la ayuda de otro camarero que se ofreció a acompañarlo. Antes de marcharse, se acercó al mostrador de recepción, donde yo estaba reorganizando los menús. Gracias por su amabilidad, dijo simplemente, mientras me ponía algo en la palma de la mano. Antes de que pudiera responder, salió arrastrando los pies por la puerta. Abrí la mano y encontré una moneda de plata desgastada con extrañas marcas. No era dinero, sino una especie de ficha o medalla. Parecía antigua y posiblemente valiosa. Aunque no tenía ni idea de lo que representaba, la guardé en el bolsillo, extrañamente conmovida por el gesto. El resto de mi turno transcurrió en una nebulosa de cansancio y hambre.
A la hora de cerrar, a las 10 ULS, estaba agotada y casi había olvidado la moneda que llevaba en el bolsillo. Me abrigué contra el frío de febrero y emprendí el camino de 20 minutos a pie hasta mi apartamento, demasiado cansada incluso para preocuparme por la factura de la calefacción que me esperaba en casa. Las calles de North End estaban prácticamente desiertas, con los escaparates a oscuras, salvo por algún que otro café o bar abierto hasta tarde. Me acurruqué contra los edificios, con la cabeza gacha para protegerme del viento. Cuando el coche negro se detuvo a mi lado, apenas me di cuenta hasta que la ventanilla del copiloto se bajó con un zumbido electrónico. Disculpe. La voz era grave y masculina, y tenía una autoridad que me hizo detenerme a pesar de mi buen juicio. Miré dentro del coche y solo distinguí una silueta en la oscuridad del asiento trasero. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, dando ya un paso atrás, consciente de repente de lo aislada que estaba la calle. Creo que hoy ha ayudado a mi padre. La afirmación fue tan inesperada que me quedé paralizada, y la confusión se impuso momentáneamente a la precaución. La puerta trasera se abrió y un hombre salió a la acera. Lo primero que me llamó la atención fue su altura. Me superaba en altura, ya que yo mido 1,63 m. Lo segundo fue cómo la luz de la calle reflejaba los ángulos marcados de su rostro, los pómulos altos, la mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente y los ojos que reflejaban el mismo azul llamativo que había visto antes ese mismo día, pero sin ninguna de la dulzura. Llevaba un abrigo negro que parecía más caro que todo mi guardarropa. Y a pesar de lo tarde que era, iba acompañado de un hombre de hombros anchos que permanecía junto al coche, escudriñando la calle con vigilancia experta. Lo siento, no lo entiendo, logré decir, con una voz vergonzosamente débil en la calle silenciosa. El hombre de Bellinis, al que le diste tu almuerzo, dio un paso más hacia mí y percibí el aroma de una colonia cara mezclada con algo más oscuro, como humo. Era mi padre. Oh, dije, incómoda. No fue nada, de verdad. Nada. La palabra tenía un tono que me hizo estremecer. Mi padre es un hombre orgulloso. No acepta nada de extraños. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. ¿Los había ofendido de alguna manera? ¿Era esto algún tipo de chantaje retorcido? No era mi intención sobrepasar los límites, dije rápidamente. Es solo que parecía... ¿Parecía qué? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir como un espécimen bajo un cristal. Solitario, admití, y pensé que tal vez tenía hambre. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o incredulidad. ¿Y tú? ¿No tenías hambre? La pregunta me pilló desprevenida. Estoy bien. ¿Y tú? Su mirada recorrió mi cuerpo, fijándose en mi abrigo raído, las zapatillas gastadas, el agotamiento que no podía ocultar. ¿Cómo te llamas? Ella, respondí automáticamente, y enseguida me arrepentí de haber revelado incluso esa pequeña información. Ella, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba en su lengua. Soy Luca Ricci, dijo extendiendo la mano, y me encontré estrechándola a pesar de mis recelos. Su apretón era cálido y firme, y envolvía por completo mi mano más pequeña. Una corriente eléctrica pasó entre nosotros, haciéndome contener la respiración. Mi padre quería que te diera las gracias como es debido, continuó Luca, soltando mi mano tras un instante demasiado largo. Dijo, rechazaste el pago, me acordé de la moneda. Me dio algo, una ficha o medallón. La expresión de Luca cambió. Un destello de algo indescifrable cruzó sus rasgos. ¿Puedo verlo? Vacilante metí la mano en el bolsillo y saqué la moneda de plata. Cuando Luca la vio, se quedó muy quieto. ¿Sabes lo que es?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Es una ficha de la familia Ricci. Mi padre no le ha dado una a nadie en más de 20 años. Me miró con renovado interés, como si me viera por primera vez. Significa que ahora estás bajo nuestra protección. ¿Protección?, repetí. La confusión y un atisbo de miedo hicieron que mi voz temblara. No necesito protección. La boca de Luca se curvó en una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos.
Todo el mundo necesita protección en esta ciudad, Ella, especialmente alguien que trabaja hasta tarde y vuelve a casa sola. Antes de que pudiera formular una respuesta, señaló la puerta abierta del coche. Déjame llevarte a casa. Hace frío y pareces agotada. Todas las alarmas de mi cabeza estaban sonando, pero el cansancio que pesaba sobre mis miembros y el frío punzante hacían que el elegante y cálido coche me resultara increíblemente tentador. Aún así, dudé. No te conozco, dije, agarrando mi bolso con más fuerza. Pero mi padre te conoce, replicó Luca con suavidad. Y en mi mundo eso lo es todo. Algo en su tono sugería que no se trataba realmente de una petición, a pesar de su formulación cortés. El hombre silencioso junto al coche se movió ligeramente. Un sutil recordatorio de la autoridad de Luca. Solo te llevaré a casa, añadió Luca, suavizando ligeramente la voz para expresar su gratitud, lo que me llevó a tomar la que posiblemente fue la peor o la mejor decisión de mi vida. Me acerqué al coche. La mano de Luca se posó en mi espalda mientras me guiaba al interior. Su tacto era ligero como una pluma, pero de alguna manera posesivo. El interior era lujoso, con asientos de cuero suave y una calidez que me envolvió de inmediato. Luca se deslizó a mi lado, y su gran corpulencia hizo que el espacioso asiento trasero se sintiera de repente íntimo. ¿Dirección?, preguntó, mientras el conductor arrancaba el motor. Se la di a regañadientes, muy consciente de su proximidad y del sutil aroma de su colonia. Condujimos en silencio durante unos minutos, el suave zumbido del coche haciendo que mis párpados se volvieran pesados a pesar de mi nerviosismo. «Trabajas mucho», comentó Luca. «No es una pregunta, sino una observación». «2 trabajos», respondí automáticamente. «Bellinis durante el día y camarera en el Alibi los fines de semana. Para mantenerte». «Y a mi hermana», admití sin querer. «Tiene 17 años y todavía está en el instituto. Mis padres fallecieron». Esa sola palabra contenía toda la explicación que estaba dispuesta a dar a un desconocido. Luca asintió con la cabeza, como si mis escasas respuestas le hubieran confirmado algo. Cuando llegamos a mi destartalado edificio de apartamentos, me invadió la vergüenza. El contraste entre su mundo y el mío no podía ser más marcado. «Gracias por traerme», dije rápidamente, ansiosa por escapar de los confines del coche y de la intensidad de su mirada. Ella. Su voz me detuvo cuando alcancé la manilla de la puerta. Sacó una tarjeta de visita y me la puso en la palma de la mano, igual que había hecho su padre con la moneda. «Si necesitas algo, cualquier cosa, llama a este número». La tarjeta era de color crema oscuro y solo tenía un número de teléfono grabado en negro. Sin nombre, sin título. «¿Por qué me ayudarías?». No pude evitar que la pregunta saliera de mi boca. Los ojos de Lucas se encontraron con los míos y algo hambriento brilló en sus profundidades azules. «Digamos que me ocupo de lo que me pertenece». Un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras. «Yo no le pertenezco a nadie». Su sonrisa fue lenta, depredadora. «Aceptaste la ficha de mi padre. En nuestro mundo, eso significa algo». Antes de que pudiera procesar las implicaciones de esa afirmación, se inclinó hacia mí, con su aliento cálido en mi oído. «Duerme bien, ella. Nos veremos pronto». Salí apresuradamente del coche, agarrando mi bolso y la misteriosa tarjeta, mientras veía cómo el vehículo negro se alejaba suavemente de la acera. Solo cuando desapareció tras la esquina, solté el aire que había estado conteniendo. Dentro de mi frío apartamento, me apoyé contra la puerta, tratando de darle sentido al encuentro. La ficha plateada pesaba en mi bolsillo, y las palabras de despedida de Luca resonaban en mi mente. «Nos veremos pronto». No tenía ni idea de quién era realmente Luca, pero algo me decía que mi simple acto de bondad me había enredado en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Y lo más aterrador era que una pequeña parte traidora de mí ya estaba deseando volver a ver esos penetrantes ojos azules. Esa noche dormí a ratos, con sueños atormentados por esos penetrantes ojos azules y crípticas advertencias. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la moneda de plata aún apretada en la palma de la mano, cuyos bordes habían dejado marcas en mi piel.
La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de mis finas cortinas, iluminando el modesto apartamento estudio que compartía con mi hermana, Mía. Ella aún dormía en el sofá cama, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada y respirando con dificultad debido al frío que agravaba su asma. No podíamos permitirnos mantener la calefacción encendida toda la noche, no con la factura de la luz ya atrasada. Salí de la cama con cuidado de no despertarla y me dirigí a nuestro pequeño cuarto de baño. El espejo reflejaba un rostro que algunos días apenas reconocía. Ojeras bajo los ojos color avellana, pómulos demasiado prominentes por haber saltado demasiadas comidas. Me salpiqué la cara con agua fría, tratando de lavarme la inquietud persistente del encuentro de la noche anterior. ¿Quién eres, Luca Ricci? Le susurré a mi reflejo, recordando sus palabras, su cercanía en el coche, la forma en que sus ojos me habían reclamado antes incluso de tocarme. La tarjeta de visita estaba sobre mi mesita de noche, con su elegante sencillez que de alguna manera resultaba amenazadora bajo la cruda luz de la mañana. Debería tirarla, olvidar todo ese extraño encuentro. Sin embargo, algo me detuvo. En su lugar, la guardé en mi cartera, junto a la escasa colección de billetes que apenas cubrirían la compra de esta semana. Ella, dijo la voz somnolienta de Mía desde la sala principal. Te has levantado temprano. Salí del baño con una sonrisa forzada. No podía dormir. ¿Cómo te encuentras? Bien, dijo, pero el ligero jadeo de su respiración la delató. ¿Vas a trabajar en los dos sitios hoy? Solo en Bellinis, respondí, dirigiéndome a la cocina para preparar café. Pero mañana haré un turno extra. Mía frunció el ceño y se incorporó en el sofá cama. Trabajas demasiado, dijo la estudiante de sobresaliente que va a entrar en la Universidad de Boston con una beca. Le respondí, lanzándole una barrita de cereales. Alguien tiene que pagarte esos libros de texto tan caros. Ella atrapó la barrita, pero no la abrió. Ayer recibí otra carta de la Oficina de Ayuda Financiera. Incluso con la beca, sigue habiendo un déficit. Se me revolvió el estómago. Ya habíamos pasado por esto antes. La beca era impresionante, pero parcial, e incluso con préstamos, nos esperaban miles de dólares en gastos de nuestro bolsillo, dinero que simplemente no teníamos. Ya se nos ocurrirá algo, dije con más confianza de la que sentía. Desayuna. Llegarás tarde al colegio. Mientras Mía se arrastraba al baño, me apoyé en la encimera, con el familiar peso de la responsabilidad presionándome. Hace 4 años, cuando nuestra madre sucumbió a la misma enfermedad cardíaca que se había llevado a nuestro padre años antes, dejé la universidad comunitaria para mantenernos a flote. Desde entonces, todo había girado en torno a la supervivencia y a asegurarme de que Mía tuviera las oportunidades que yo había perdido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Buenos días, Ella. Espero que hayas dormido bien. Hoy te llegará un paquete a Bellinis, Luca. Casi se me cae el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Cómo había conseguido mi número? Yo no se lo había dado. La invasión de mi privacidad me produjo un escalofrío, pero mezclado con él había una emoción inexplicable por el hecho de que él hubiera pensado en mí esa mañana. No respondí, sin saber qué decir ni si debía alentar lo que fuera que fuera. En cambio, me concentré en sacar a Mía por la puerta con su inhalador y el dinero para el almuerzo. Y luego me preparé para mi propio día con una ansiedad punzante por lo que me esperaba en el trabajo. Binny's estaba más tranquilo de lo habitual para un almuerzo entre semana. El clima de febrero mantenía a muchos clientes potenciales en casa. Realicé mis tareas de forma mecánica, sobresaltándome cada vez que se abría una puerta, esperando que apareciera Luca o su padre. A media tarde no había pasado nada, y empecé a pensar que el mensaje había sido una especie de broma extraña. Entonces Margot se acercó a mí, con evidente curiosidad en su expresión. Hay un paquete para ti en la entrada. En la recepción había un mensajero con un impecable uniforme que sostenía una gran caja blanca atada con una sencilla cinta negra. ¿Ella Blackwood?, preguntó, consultando su bloc de notas. Soy yo, confirmé, desconcertada. Firme aquí, por favor. Después de garabatear mi firma, me entregó la caja con un gesto cortés y se marchó.
Los demás camareros se reunieron y observaron con interés manifiesto cómo colocaba la caja en el mostrador. Un admirador secreto, bromeó Margot. Ni idea, murmuré, tirando de la cinta con dedos temblorosos. Dentro, envuelto en papel de seda, había un abrigo, un precioso abrigo de lana color caramelo que parecía increíblemente caro. Debajo había un par de guantes de cuero forrados de suave cachemira y una bufanda de color crema. Una pequeña tarjeta descansaba sobre estos tesoros. Nadie bajo mi protección debería volver a casa con frío. Sentí cómo se me subían los colores a la cara, en parte por vergüenza, en parte por indignación y en parte por algo más que no quería nombrar. Vaya, susurró Margot, alargando la mano para tocar la manga del abrigo. Esto es Max Mara. Fácilmente cuesta unos $2,000. ¿$2,000? Repetí incrédula. ¿Por un abrigo? ¿Quién lo ha enviado? Preguntó otro camarero, mirando la tarjeta que rápidamente guardé. Solo alguien que conocí, respondí vagamente. Ha habido un error, no puedo aceptarlo. Pero incluso mientras lo decía, recordé la factura de la calefacción que me esperaba en casa. Mía estaba resfriada esa mañana, la carta de ayuda económica, el abrigo representaba más dinero del que yo ganaba en un mes. Si lo devolvía, no. Apagué inmediatamente esa parte calculadora de mi cerebro. Fuera cual fuera el juego de Luca Reacci, no quería formar parte de él. Los regalos como este venían con condiciones, con expectativas. Ya había aprendido esa lección por las malas. Cerré la caja y la guardé en la sala de descanso, tratando de concentrarme en las mesas que me quedaban. Pero mi mente seguía divagando hacia el abrigo, hacia el mensaje de Luca, hacia la ficha de plata que parecía haber trastocado mi vida, cuidadosamente construida, aunque precaria, en menos de 24 horas. Al final de mi turno, me quité el uniforme y recuperé la caja a regañadientes. Fuera lo que decidiera hacer con su contenido, dejarlo en el restaurante no era una opción. La temperatura había bajado aún más y mi fina chaqueta me protegía poco del viento cortante cuando salí a la calle. El coche negro esperaba en la acera. Mis pasos se tambalearon cuando se abrió la puerta trasera y Luca salió con un aspecto aún más imponente de lo que recordaba. Hoy llevaba un traje gris oscuro bajo su abrigo abierto, cuyas líneas entalladas resaltaban sus anchos hombros y su esbelta figura. El mismo guardaespaldas silencioso me rodeaba cerca, su presencia un recordatorio de con quién estaba tratando. No respondiste a mi mensaje, dijo Luca a modo de saludo. Sus ojos se posaron en la caja que llevaba en los brazos y luego volvieron a mi rostro, evaluándome. ¿Cómo conseguiste mi número? Repliqué, manteniendo la distancia. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Tengo recursos. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a obtener por ahora. Asintió con la cabeza hacia la caja. No te lo has probado. Lo voy a devolver, dije con firmeza, extendiendo la caja hacia él. Agradezco el gesto, pero no puedo aceptar regalos como este de alguien a quien apenas conozco. Luca no hizo ningún movimiento para coger la caja. Ayer le diste tu almuerzo a un desconocido sin esperar nada a cambio. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar algo que te dan con el mismo espíritu? Porque eso era un plato de pasta de $7, no un abrigo de 2,000. Las palabras salieron más alto de lo que pretendía, atrayendo las miradas de los transeúntes. Luca se acercó, bajando la voz hasta un tono que parecía vibrar a través de mí. El valor es relativo, ella. Para ti, ese almuerzo podría haber sido todo lo que tenías. Para mí, esto, señaló la caja, no es nada. El desprecio casual de una cantidad que podría cambiar mi situación y la de Mía me dolió más de lo que debería. Entonces debería ser fácil recuperarla. Insistí, sin soltar la caja. Me estudió, inclinando ligeramente la cabeza. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? A alguien a quien fuera más fácil impresionar. Había una nota de genuina curiosidad en su voz. Alguien que pidiera más, no menos. Entonces está claro que has tratado con el tipo de gente equivocada, respondí. Una chispa de rebeldía atravesó mi inquietud. La risa de Luca fue inesperada. Un sonido rico y cálido
que transformó sus severos rasgos en algo peligrosamente atractivo. Claramente, se serió, y su expresión se volvió seria. El abrigo se queda contigo. Considéralo el pago de la deuda de mi padre. Tu padre no me debe nada. En nuestro mundo, una deuda de honor es sagrada. Dio un paso adelante y me devolvió la caja con suavidad. Fuiste amable con Archie. Nosotros pagamos nuestras deudas, ella, siempre. Algo en su tono sugería que volver a negarme sería feudal. Bajé la caja, aún insegura. Al menos déjame llevarte a casa. Se ofreció, señalando el coche que esperaba. Hoy hace más frío, dudé, sopesando mis opciones. El camino a casa era largo y mi fina chaqueta ofrecía poca protección contra el frío de febrero. Además, sentía curiosidad por él, por su padre, por el objeto que aparentemente significaba tanto. De acuerdo, cedí, pero solo me llevarás en coche. Su sonrisa de satisfacción sugería que sabía que acabaría aceptando. Dentro del coche, me envolvió el familiar aroma del cuero y su colonia. Puse la caja entre nosotros, una frágil barrera que no servía para disminuir su abrumadora presencia. Tu padre, comencé después de que nos alejamos de la acera. ¿Está bien? La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Lo está, aunque últimamente se cansa fácilmente. Anoche mencionó varias veces tu amabilidad. ¿Por qué estabas solo en Belinis?, pregunté. Si es importante para ti, ¿no debería haber alguien con él? Una sombra pasó por el rostro de Luca. Mi padre es terco. Ayer se escapó de su cuidador. No es la primera vez. Dirigía nuestro negocio familiar antes de que su salud se deteriorara. Me miró. El año pasado le diagnosticaron Alzheimer en fase inicial. La revelación me sorprendió. No solo la información en sí, sino que Luca compartiera algo tan personal. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas. Tiene días buenos y días malos. Ayer fue complicado. Era el aniversario de la muerte de mi madre, añadió tras una pausa, con la mirada fija en el paisaje urbano que se deslizaba ante nosotros. Estaba visitando su restaurante favorito. La inesperada vulnerabilidad de su confesión me oprimió el pecho. Pensé en mis propios padres, en el vacío que había dejado su ausencia. Lo entiendo, dije simplemente. Mi madre murió hace 4 años. Algunos días todavía espero oír su voz cuando entro por la puerta. Lucas se volvió hacia mí, sus ojos azules buscando los míos como si buscaran la verdad en mis palabras. Lo que encontró pareció satisfacerlo. Asintió una vez y luego cambió de tema. Ayer mencionaste a una hermana. Mía, confirmé. Tiene 17 años, termina el instituto este año y sois solo vosotros dos. Sí, es una carga pesada para alguien de tu edad. Me irrité un poco. No es una carga. Ella es todo lo que tengo. No quería ofenderte, dijo, levantando una mano. La responsabilidad familiar es algo que entiendo mejor que la mayoría. El coche redujo la velocidad al acercarnos a mi edificio. A diferencia de la noche anterior, Lucas salió primero y dio la vuelta para abrirme la puerta. El gesto fue inesperadamente caballeroso para alguien que desprendía una energía tan peligrosa. ¿Te probarás el abrigo?, preguntó mientras yo salía, todavía aferrada a la caja. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque lo necesitas, respondió simplemente, y porque quiero verte con él puesto. No había duda del deseo que oscurecía sus ojos mientras hablaba. Me provocó un cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. En contra de mi mejor juicio, dejé la caja en el capó del coche y saqué el abrigo color caramelo. Era aún más bonito a la luz del atardecer, con la lana suave al tacto. Me lo puse y enseguida me envolvió su calidez y su sutil aroma de lujo. Se oyó como Luca contenía el aliento. Me rodeó lentamente, con una mirada apreciativa, pero de alguna manera posesiva, como si confirmara lo que ya sabía, que yo estaría exactamente como él había imaginado con su regalo. Perfecto, murmuró, deteniéndose ante mí. Extendió la mano y me ajustó el cuello con delicadeza, rozándome el cuello con los nudillos. El contacto, por breve que fuera, me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Gracias, susurré, de repente sin aliento. Pero sigo sin entender qué quieres de mí.
Las manos de Lucas se detuvieron en mi cuello, su proximidad abrumando mis sentidos. Cena, dijo, mañana por la noche. Déjame agradecerte como es debido lo que hiciste por mi padre. Las alarmas sonaron en mi cabeza, pero parecían lejanas en comparación con el estruendo de mi corazón. Mañana trabajo, la coartada, ¿recuerdas? ¿A qué hora terminas? A las 11. Te recogeré. No era una pregunta. Debería haberme negado. Debería haber dado un paso atrás, devuelto el abrigo y alejado de cualquier juego peligroso que fuera este. En cambio me oí decir, de acuerdo. Su sonrisa era triunfante, aunque intentó ocultarla. Hasta mañana, entonces. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra, mientras él se inclinaba y sus labios rozaban mi mejilla en un beso casi imperceptible, que sin embargo me marcó más eficazmente que cualquier caricia posesiva. Mientras veía alejarse el coche negro, me quedé en la acera envuelta en un abrigo que valía más que 2 meses de alquiler, tocando con los dedos el lugar donde sus labios me habían rozado, preguntándome a qué acababa de comprometerme. Dentro de mi apartamento, Mia levantó la vista de sus deberes y abrió mucho los ojos al ver mi aspecto. Vaya, ¿de dónde lo has sacado? Fue un regalo, respondí vagamente, quitándomelo y colocándolo con cuidado sobre la pequeña encimera de la cocina. ¿De quién? Parece caro. De alguien que conocí. Me puse a poner agua para la pasta, evitando su mirada curiosa. Su tono me hizo volverme. ¿Qué pasa? Estás actuando de forma extraña. Suspiré, sabiendo que no podía ocultarle secretos a mi hermana por mucho tiempo. Ayer hice algo bueno por un anciano en el restaurante. Resulta que es el padre de alguien importante. Dudé, sin saber cómo describir a Luca. Su hijo quería darme las gracias con un abrigo de diseño. Mia arqueó las cejas con escepticismo. ¿De qué tipo de importancia estamos hablando? Pensé en el guardaespaldas, el coche de lujo, la forma en que Luca había hablado del honor familiar y las deudas. Las piezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. No estoy del todo segura, admití, aunque se estaba formando una sospecha, pero creo que podría estar relacionado con algo peligroso. Por la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido, diferente al de Lucas. La beca de tu hermana ha sido financiada en su totalidad. Se ha cubierto la diferencia restante de la matrícula. Un amigo de la familia Richie. Miré mi teléfono con incredulidad, con las manos temblorosas. No podía ser una coincidencia. No le había mencionado a Luca el tema de la beca, lo que significaba que había estado investigándonos, indagando en nuestras vidas personales. La invasión de mi privacidad me hacía sentir expuesta, vulnerable. Sin embargo, mezclada con mi indignación, había una vergonzosa sensación de alivio. El futuro de Mia estaba asegurado. Cuando irrumpió en el apartamento esa tarde, agitando una carta oficial de la Universidad de Boston, su rostro resplandecía de alegría. No me atrevía a decirle la verdad. «Me han concedido una beca completa», exclamó, abrazándome. «Dicen que un donante anónimo ha creado un fondo especial para estudiantes con necesidades médicas. ¿Te lo puedes creer?». La abracé, tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Es increíble, Mia. Te lo mereces. Ahora podrás reducir tus horas de trabajo», dijo, apartándose para mirarme con seriedad. «Quizás incluso puedas apuntarte a algunas clases». «No nos precipitemos», respondí con una sonrisa forzada. «Pero esto hay que celebrarlo. ¿Qué tal pizza esta noche?». Mientras Mia parloteaba emocionada sobre las opciones de residencia y la selección de cursos, mi mente iba a toda velocidad. Fuera cual fuera el juego al que estaba jugando Luca, acababa de subir la apuesta exponencialmente. El abrigo era una cosa. Esto era algo completamente diferente. Algo que me ataba a él con hilos invisibles hechos de gratitud y obligación. Llegué al Alibi justo antes de mi turno de las 5 Soñers PM. Seguía luchando con emociones contradictorias. El bar ya se estaba llenando con la gente que salía del trabajo. El familiar bullicio de conversaciones y tintineo de vasos era una distracción bienvenida de mis pensamientos. «Parece que tú también necesitas una copa», observó Ray, el canoso camarero que me había acogido bajo su protección cuando empecé hace 6 meses.
¿Va todo bien? Solo estoy cansada, mentí, mientras me ataba el delantal. Una semana ajetreada. Me miró con escepticismo, pero no insistió. Eso era lo que me gustaba de Ray. Sabía cuándo retirarse. La noche transcurrió en una vorágine de pedidos de bebidas, clientes coquetos y el ritmo metódico de la coctelería que normalmente calmaba mis nervios. Esa noche, sin embargo, me encontraba mirando la puerta cada pocos minutos, anticipando la llegada de Luca con una mezcla de temor y vergonzosa emoción. A las 10:30, cuando la multitud se redujo ligeramente, el ambiente del bar cambió. Fue sutil, un silencio momentáneo, una tensión colectiva que se extendió por la sala. Levanté la vista del gin tonic que estaba preparando y vi entrar a Luca, flanqueado por dos hombres que, a pesar de sus trajes caros, eran claramente de seguridad. A diferencia de los hombres de negocios que frecuentaban el Alibi, Luca no intentaba pasar desapercibido. Atraía la atención sin buscarla. Su presencia era magnética. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada bajo una chaqueta gris a medida, más informal de lo que le había visto antes, pero no menos intimidante. Sus ojos me encontraron inmediatamente, como si hubiera localizado mi ubicación exacta antes de entrar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras se dirigía a la barra, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. «Whisky, solo», le dijo a Ray, aunque su mirada permaneció fija en mí. «Y lo que ella recomiende», dijo Ray, mirándonos a ambos con las cejas levantadas. «Ella es amiga tuya, nos conocemos», logré decir, mientras seguía preparando la bebida de mi cliente con manos que de repente se habían vuelto temblorosas. «Tomaré lo mismo que él», le dije a Ray, necesitando el valor que me daba el alcohol. Lucas se sentó en la barra, con sus guardaespaldas discretamente situados cerca. «Estás preciosa esta noche», me dijo en voz baja, de modo que solo yo pudiera oírlo. No llevaba nada especial, solo unos vaqueros negros y una blusa verde oscuro que resaltaba el verde de mis ojos color avellana. Sin embargo, la forma en que me miraba me hacía sentir como si estuviera envuelta en seda y diamantes. «Necesito hablar contigo», le dije en voz baja, deslizando el gin tonic hacia mi cliente, que esperaba antes de volver con él. «Sobre la beca de mi hermana». Su expresión no reveló nada. «Lo discutiremos durante la cena». «¿Fuiste tú?», insistí, inclinándome más cerca de él a través de la barra. «¿Lo arreglaste tú?». «Como he dicho, lo discutiremos más tarde». Su tono era suave pero firme. «¿Cuándo terminas?» «En 30 minutos». Asintió con la cabeza, bebiendo un sorbo de su whisky. «Esperaré». Fiel a su palabra, Lucas se quedó en la barra mientras yo terminaba mi turno, bebiendo lentamente su única copa, mirando de vez en cuando su teléfono, pero sobre todo observándome trabajar con una intensidad que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Ray me lanzó miradas interrogantes, pero yo evité su mirada, concentrándome en cerrar la caja y pasarle el relevo al camarero de noche. En la trastienda, me quité la camisa de trabajo, me puse el abrigo color caramelo que había traído a pesar de mis dudas y me miré en el pequeño espejo manchado. ¿Qué estaba haciendo? Ir a cenar con un hombre que casi con toda seguridad estaba involucrado en el crimen organizado, que se había entrometido en mis asuntos personales sin permiso, que me miraba como si ya fuera suya. Sin embargo, no podía negar la atracción magnética que ejercía sobre mí. Más allá de su evidente atractivo físico, había algo en Luca Reichi que apelaba a la parte más primitiva de mí, la parte que reconocía el poder y se sentía atraída por su refugio después de años de luchar sola. Cuando salí, Luca estaba esperando junto a la puerta, con una mirada de aprecio al ver mi aspecto con el abrigo que me había regalado. «¿Lista?», preguntó, ofreciéndome su brazo. Asentí, sintiéndome de repente nerviosa. «¿A dónde vamos?» «Algún lugar tranquilo donde podamos hablar con tranquilidad». Me guió hasta el coche que nos esperaba, con la mano en mi espalda, posesivo pero gentil. El restaurante estaba en el extremo sur, un establecimiento discreto sin nombre en la puerta. Solo una pequeña placa de latón con el número 23. En el interior, la iluminación era tenue, la decoración sobria pero elegante. El maître saludó a Luca por su nombre
y nos condujo inmediatamente a una mesa apartada en un rincón sin comprobar si teníamos reserva. «Señor Raichi, su mesa habitual», murmuró, apartándome la silla. «Antonio será su camarero esta noche». Después de sentarnos y dejarnos los menús, miré a mi alrededor y observé que, a pesar de la hora tardía, varias mesas estaban ocupadas por hombres de aspecto serio con trajes caros. Nadie hablaba en voz alta. Las conversaciones se llevaban a cabo en voz baja, creando una atmósfera de exclusividad y secretismo. «Este lugar no aparece en ninguna guía», observé. Luca esbozó una sonrisa. «Atiende a una clientela selecta. Gente como tú», dije, envalentonada por el whisky que había consumido antes. «Gente que puede hacer aparecer dinero para becas de la nada». Dejó el menú y me miró fijamente con sus ojos azules. ¿Es acusación o gratitud lo que oigo en tu voz? Ambas cosas, admití. Lo que hiciste por mí nos cambió la vida, pero no tenías derecho a investigar nuestros problemas personales sin mi conocimiento. Cuando aceptaste la ficha de mi padre, te convertiste en mi responsabilidad, respondió Luca, como si eso lo explicara todo. Eso se extiende a tu hermana. No pedí tu protección ni tu caridad. Sin embargo, necesitabas ambas cosas. Su mirada se suavizó ligeramente. Llevas demasiado tiempo cargando sola con tu peso, ella. No hay que avergonzarse de aceptar ayuda cuando se ofrece desinteresadamente. ¿Pero es realmente desinteresada? Le desafié. ¿Qué esperas a cambio? El camarero apareció antes de que Luca pudiera responder. Sin que se lo pidieran, Luca pidió vino para los dos en un italiano fluido, una consulta que podría haberme molestado si no hubiera estado tan distraída por la elegancia con la que el idioma fluía de sus labios. Cuando volvimos a estar solos, Luca se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «No espero nada que no estés dispuesto a dar. Mi interés por ti es genuino, no transaccional. ¿Por qué yo?» La pregunta me había estado quemando por dentro desde nuestro primer encuentro. «Podrías tener a cualquiera porque le diste tu almuerzo a mi padre sin saber quién era», respondió simplemente. «Porque cuando te ofrecí un abrigo caro, tu primer instinto fue devolverlo en lugar de pedir más. Porque has sacrificado todo por tu hermana sin resentimiento ni quejas». Su voz se volvió más baja. «Y porque desde el momento en que te vi, algo en mí reconoció algo en ti». La cruda honestidad de sus palabras me dejó sin aliento. «No lo entiendo». Yo tampoco del todo. Se inclinó sobre la mesa y sus dedos rozaron los míos. «Pero me gustaría explorarlo si tú estás dispuesta». El contacto me provocó una espiral de calor. Antes de que pudiera responder, una sombra se proyectó sobre nuestra mesa. Levanté la vista y vi a un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que quizá había sido atractivo antes de que la dura vida le marcara profundas arrugas. «Luca», dijo el hombre, con un ligero acento italiano similar al que había oído en el discurso de su padre. «Qué agradable sorpresa». La expresión de Luca se enfrió notablemente, aunque se levantó y le estrechó la mano al hombre. «Víctor, no sabía que frecuentabas este establecimiento». «Es algo nuevo», respondió Víctor, dirigiéndome una mirada de interés indudable. «¿No me presentas a tu encantadora acompañante?» Sentí que Lucas se tensaba a mi lado, un cambio apenas perceptible que, sin embargo, irradiaba tensión. Este es Víctor Calibrasi, un socio». «Víctor, Ella Blackwood». «Encantado», dijo Víctor, tomando mi mano antes de que pudiera ofrecérsela y besando mis nudillos con un gesto anticuado que me puso la piel de gallina. «Luca te ha mantenido en secreto». «Nos conocimos hace poco», respondí, retirando suavemente mi mano. «¿Ah, sí?» La sonrisa de Víctor no llegó a sus ojos. Qué interesante que Luca trajera a una nueva conocida a un lugar tan exclusivo. «Si nos disculpan», interrumpió Luca con suavidad, «ya nos traen la cena». Víctor inclinó la cabeza, aunque sus ojos seguían fríos. «Por supuesto, disfruten de la velada». «A mí», añadió, «espero volver a verla, señorita Blackwood».
Mientras se alejaba, me fijé en que los nudillos de Luca se habían puesto blancos por apretar la copa de vino. ¿Quién es realmente?, pregunté en voz baja. Una persona influyente, respondió Luca con voz tensa, y alguien a quien no te interesa conocer mejor. El camarero llegó con nuestra comida, delicados platos de pasta que olían divinamente, lo que supuso una agradable interrupción de la repentina tensión. Mientras comíamos, Luca se relajó poco a poco y dirigió la conversación hacia temas más ligeros. Mi infancia en Boston, los intereses académicos de Mia, mis sueños abandonados de convertirme en fotógrafa. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó cuando mencioné mi antigua afición. Por necesidad, respondí con un pequeño encogimiento de hombros. Las cámaras y los objetivos son caros. Después de la muerte de mi madre, vendí mi equipo para cubrir los gastos del funeral. Algo parecido a la ira brilló en sus ojos. Has tenido que sacrificar demasiado. La vida no siempre es justa, dije, incómoda por su intensidad. ¿Te adaptas o encuentras a alguien que pueda restablecer el equilibrio?, replicó. El resto de la cena transcurrió agradablemente. La comida era exquisita y el vino me calentaba por dentro. Luca era un oyente atento, sacándome historias que no había compartido con nadie en años. Cuando llegó el postre, un delicado tiramisú que compartimos entre los dos, me sentí reacia a que la velada terminara. Después, en el coche, Luca se sentó más cerca que antes, con su muslo presionando contra el mío en el espacioso asiento trasero. Me gustaría volver a verte, dijo, con voz ronca en la íntima oscuridad. A mí también me gustaría, admití, sorprendiéndome a mí misma con mi sinceridad. Sonrió, con evidente satisfacción en su expresión. Mañana quiero presentarte como es debido a mi padre. Ha estado preguntando por ti. La petición me pareció significativa, aunque no sabía muy bien por qué. De acuerdo. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, Luca me acompañó hasta la puerta, entrelazando su mano con la mía. En el oscuro pasillo, se detuvo y me giró suavemente para que lo mirara. Ella, murmuró, acercando una mano para acariciar mi mejilla. ¿Puedo besarte? La pregunta, formulada de manera tan formal, hizo que mi corazón se acelerara y me quedara sin voz. Luca se inclinó lentamente, dándome tiempo para cambiar de opinión. Cuando sus labios se encontraron con los míos, el beso fue dolorosamente suave al principio, más una pregunta que una exigencia. Luego, cuando respondí, se convirtió en algo hambriento y posesivo que me hizo flaquear las rodillas. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra su pecho duro mientras exploraba mi boca con una minuciosidad que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos se habían oscurecido hasta convertirse en azul medianoche. Su respiración era tan irregular como la mía. Te recogeré mañana al mediodía, dijo con voz ronca. Asentí, todavía aturdida por el beso. Mientras lo veía alejarse, me toqué los labios con los dedos, dándome cuenta, con una mezcla de emoción y temor, de que me estaba enamorando de un hombre que podía ser tan peligroso como irresistible. El día siguiente amaneció brillante pero gélido, con la luz del sol reflejándose en la nieve fresca que había caído durante la noche. Me desperté temprano y mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a Luca y al beso que habíamos compartido. El recuerdo de sus labios sobre los míos, la forma en que sus brazos me habían envuelto, envió una oleada de calor a través de mi cuerpo que no tenía nada que ver con la manta extra que había apilado en mi cama. Mia ya estaba despierta, encorvada sobre su ordenador portátil en la pequeña mesa de nuestra cocina, con una taza de café humeante a su lado. Levantó la vista cuando salí del baño, con expresión curiosa. ¿Me vas a contar quién es ese hombre misterioso que te hace llegar tarde a casa y sonreír mientras duermes?, preguntó, cerrando el portátil. ¿Y tiene algo que ver con esto? Levantó un pequeño paquete que debían de haber dejado mientras me duchaba. ¿Qué es eso?, pregunté, estirando la mano para cogerlo. Ni idea. Estaba delante de nuestra puerta esta mañana. La caja era pequeña, envuelta en un sencillo papel negro, sin tarjeta ni nota. Dentro, envuelto en terciopelo, había un delicado colgante de plata, una pequeña cámara elaborada con exquisitos detalles que colgaba de una fina cadena.
Oh, suspiré, levantándolo con cuidado. ¿Un admirador secreto? Insistió Mia, inclinándose hacia adelante para examinar el collar. Parece caro. Dudé, sin saber cuánto compartir. Mia era inteligente y perspicaz. Se daría cuenta si le ocultaba algo importante. Se llama Luca, admití finalmente. Lo conocí a través del trabajo, más o menos. Es diferente. ¿Cómo diferente? Intenso, seguro de sí mismo, acostumbrado a conseguir lo que quiere. Acaricié el colgante de plata con forma de cámara, comprendiendo su significado. Luca había estado escuchando cuando mencioné mi pasión abandonada por la fotografía. Suena intrigante, dijo Mia, con los ojos brillantes de interés. ¿Cuándo podré conocerlo? Todavía es muy reciente, respondí evasivamente. De hecho, hoy voy a conocer a su padre. Mia levantó las cejas. ¿A su padre? Eso es ir muy rápido. Es complicado. Me ajusté el collar alrededor del cuello, con el colgante justo debajo de la clavícula. Luca siente que me debe algo porque fui amable con su padre. ¿Y a qué se dedica Luca exactamente? Preguntó Mia con un tono de voz repentinamente cauteloso. Me puse a preparar café, evitando su mirada. Está en el negocio familiar. ¿Qué tipo de negocio familiar? No estoy del todo segura, admití, lo cual era técnicamente cierto. Tenía sospechas, pero no confirmación de en qué estaba involucrada exactamente la familia Raichi. Todavía estoy conociéndolo. Mia me estudió durante un largo momento. Solo ten cuidado, ¿vale? Siempre estás cuidando de los demás. Asegúrate de que, sea quien sea este chico, él también te cuide a ti. Su preocupación me conmovió. Prometo que tendré cuidado. Al mediodía, un mensaje de Luca me informó de que estaba esperando abajo. Me vestí con cuidado con unos vaqueros oscuros, un jersey color crema y el abrigo color caramelo. El colgante de plata con forma de cámara era visible en mi escote. Mi cabello, que normalmente llevaba recogido para trabajar, caía suelto sobre mis hombros. Luca estaba de pie junto a su coche, con las manos en los bolsillos de un abrigo gris oscuro, y su aliento formaba nubes en el aire frío. Cuando me vio, su expresión se suavizó y se convirtió en algo que hizo que mi corazón se acelerara. «Lo llevas puesto», dijo a modo de saludo, acercándose para tocar el colgante con delicadeza. «¿Te gusta?» «Es precioso», respondí con sinceridad. «Pero tienes que dejar de enviarme regalos, Luca. No puedo seguir aceptándolos». «Es solo un detalle», insistió, apartándome un mechón de pelo de la cara con una ternura inesperada. «Un recuerdo de algo que te gustaba». Sus dedos se detuvieron en mi mejilla. «Gracias por aceptar conocer a mi padre como es debido». El coche nos llevó a Beacon Hill, donde las históricas casas de piedra rojiza se alineaban en calles que habían sido meticulosamente limpiadas de nieve. Nos detuvimos ante uno de los edificios más elegantes, donde un portero se apresuró a abrir la puerta a Luca. «Señor Raichi», lo saludó con cortesía diferenciada. «Su padre lo está esperando». El interior del edificio era un ejemplo del lujo de antaño, con relucientes suelos de madera, muebles antiguos y obras de arte que parecían de museo. Una ama de llaves nos condujo a una sala de estar soleada en la parte trasera de la casa, donde el anciano que había conocido en Bellini estaba sentado en un sillón de cuero, con un libro abierto en el regazo. Levantó la vista cuando entramos y su rostro se iluminó al reconocerme. «Ah, el ángel de la pasta», exclamó, dejando a un lado el libro e intentando levantarse. «Por favor, no se levante», le dije rápidamente, cruzando la habitación hacia él. «Papá, ella es Ella Blackwood», dijo Luca, siguiéndome. «Ella, mi padre, Antonio Raichi. Es un placer conocerlo, señor Ricci», dije, estrechando la mano que me tendió. «Antonio, por favor». Su apretón de manos era sorprendentemente fuerte, a pesar de su aparente fragilidad. «Siéntese, siéntese. Cuénteme cómo le trata mi hijo». Me senté en el sofá junto a su silla. Lucas se sentó a mi lado, con su muslo presionando cálidamente contra el mío. «Ha sido muy amable», respondí diplomáticamente. Los brillantes ojos azules de Antonio, tan parecidos a los de sus hijos, centellearon con diversión. «¿Amable? Bah, mi hijo es muchas cosas,
Pero amable no es la palabra que la mayoría usaría. Se volvió hacia Luca. No me dijiste que era tan guapa. No hacía falta, respondió Luca con una pequeña sonrisa. Lo has visto por ti mismo. Una joven entró con una bandeja de café y pasteles, la dejó sobre la mesa entre nosotros y se marchó en silencio. Antonio insistió en servirme él mismo, con manos firmes mientras vertía un café rico y oscuro en delicadas tazas. Mi Luca me ha dicho que no tienes familia, excepto una hermana, dijo Antonio, entregándome una taza. Así es, confirmé. Nuestros padres fallecieron hace varios años, asintió solemnemente. La familia lo es todo. Sin familia, una persona no tiene raíces ni cimientos. Su mirada se volvió distante. Perdí a mi María, la madre de Luca, hace 12 años. No pasa un día sin que la eche de menos. Siento mucho tu pérdida, dije en voz baja. Te habría caído bien, continuó Antonio, volviendo a centrar su atención en mí. Siempre decía que Luca necesitaba a alguien con fuego en el alma. Demasiadas mujeres solo ven lo que él puede darles, no quién es. Sentí que Luca se tensaba ligeramente a mi lado. Papá, le advirtió en voz baja. Antonio hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Eres demasiado protector, Figlomio. Ella no es una niña a la que haya que proteger de la verdad. A mí, añadió, mi hijo tiene grandes responsabilidades. Necesita una compañera que comprenda el peso que lleva, no solo alguien que le caliente la cama. Papá, basta, dijo Luca con más firmeza. Le toqué el brazo suavemente. No pasa nada. A Antonio le dije, agradezco tu sinceridad, pero Luca y yo todavía nos estamos conociendo. Es demasiado pronto para hablar de parejas. Antonio me estudió durante un largo momento y luego asintió, aparentemente satisfecho. Eres una chica sensata, pero recuerda lo que te dije sobre la ficha que te di. En nuestra familia, esas cosas no se dan a la ligera. El resto de la visita transcurrió agradablemente, con Antonio compartiendo historias de la infancia de Luca, para evidente incomodidad de su hijo, y haciendo preguntas interesantes sobre mi vida y los estudios de Mía. Durante toda la visita, me fijé en el trato respetuoso que el personal de la casa dispensaba al anciano Richie, a pesar de su ocasional confusión cuando se le escapaban nombres o fechas. Cuando nos disponíamos a marcharnos, Antonio me tomó las manos entre las suyas. Debes venir a cenar el domingo, insistió. Estará toda la familia. Quiero que conozcan a la chica que ha llamado la atención de mi hijo. La invitación me pareció significativa, a juzgar por la expresión tensa de Luca. Es muy amable, pero sería un honor para nosotros, interrumpió Luca con suavidad. Si ella está libre, claro. Puesta en un aprieto, asentí con la cabeza. Gracias, me encantaría ir. Antonio sonrió, dándome una palmadita afectuosa en la mejilla. Bien, bien, y trae a tu hermana. Cualquier miembro de tu familia es bienvenido en mi casa. Después, en el coche, me volví hacia Luca. ¿Es importante la cena del domingo? Él mantuvo la vista en la carretera, su perfil nítido contra la luz del sol invernal. Mi padre no suele invitar a extraños a las cenas familiares. Es toda una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Me miró brevemente. Que eres importante para mí. Esa sencilla declaración me llenó de calidez. ¿Y yo soy importante para ti? Luca detuvo el coche de repente y se giró para mirarme de frente. Ella, dijo con voz baja e intensa. Desde el momento en que te vi, algo dentro de mí cambió. Nunca antes había sentido algo así por nadie. Extendió la mano y me acarició la cara con su gran mano. Sé que esto está sucediendo muy rápido, pero no soy un hombre que duda cuando encuentra algo precioso. Sus palabras deberían haberme asustado, pero en cambio despertaron algo profundo y primitivo en mí. Yo también lo siento, admití, inclinándome hacia su caricia. Pero aún hay muchas cosas que no sé sobre ti, sobre tu familia. ¿Qué quieres saber? La pregunta directa me pilló desprevenida. Esperaba evasivas, no franqueza. Tus negocios, dije con cautela. La forma en que la gente reacciona a tu nombre. La seguridad que te sigue a todas partes. Respiré hondo. ¿Estás involucrado en algo ilegal, Luca? Su expresión se mantuvo neutra, pero sus ojos se oscurecieron. ¿Importaría si lo estuviera?
Creo que sí, respondí con sinceridad, dependiendo de lo que sea. Lucas se quedó en silencio durante un largo momento, trazando suaves círculos con el pulgar en mi mejilla. Mi familia tiene intereses en muchos negocios, restaurantes, transporte marítimo, inmobiliaria. Algunas de estas operaciones se encuentran en zonas grises de la ley. Su mirada nunca se apartó de la mía. No insultaré tu inteligencia fingiendo que no somos más que empresarios legítimos, pero tampoco somos los monstruos que las películas te hacen creer. Estás admitiendo que estás relacionado con la mafia, dije, necesitando oírlo claramente. Estoy admitiendo que mi familia opera según su propio código y que ese código a veces entra en conflicto con la ley convencional. Su mano se apartó de mi cara. Si eso cambia tu opinión sobre mí, lo entiendo. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberle pedido que me llevara a casa inmediatamente, que cortara todos los lazos y que fingiera que nunca nos habíamos conocido. En cambio, me encontré estudiando al complejo hombre que tenía delante. El mismo hombre que me había conseguido una beca, que había recordado mi perdida pasión por la fotografía, que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. No sé en qué me convierte esto, dije lentamente, pero no cambia lo que siento cuando estoy contigo. El alivio se reflejó en su rostro. Te prometo, ella, que siempre estarás a salvo conmigo. Ni a ti ni a tu hermana os pasará nada mientras estéis bajo mi protección. No estoy acostumbrada a que me protejan, admití. He sido la protectora durante tanto tiempo. Entonces deja que otra persona lleve esa carga durante un tiempo. Se inclinó hacia adelante y sus labios rozaron los míos suavemente. Déjame. El beso se intensificó y sus brazos me atrajeron hacia él, cruzando la consola que nos separaba, a diferencia del abrazo cuidadosamente controlado de la noche anterior. Este era hambriento, casi desesperado, como si necesitara convencerse a sí mismo de que yo era real, de que no lo había rechazado a pesar de saber la verdad. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la mía. Ven a casa conmigo, murmuró. Déjame mostrarte quién soy realmente. La invitación quedó suspendida entre nosotros, esperando con significado. Sabía a qué me comprometía si decía que sí, no solo físicamente, sino adentrándome más en su mundo, un mundo que aún comprendía vagamente. Sí, susurré, tomando mi decisión. La casa de Luca era un ático en un elegante rascacielos con vistas al puerto. Las ventanas del techo de Florida ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y del agua más allá. La luz del sol invernal convertía el paisaje cubierto de nieve en un maravilloso país de las maravillas. El espacio era sorprendentemente cálido, no en temperatura, sino en sensación. Muebles modernos en ricos tonos marrones y azules intensos, estanterías llenas de volúmenes muy usados, incluso un piano de cola en una esquina. Era la casa de un hombre con gusto y educación, no la ostentosa muestra de riqueza que yo habría esperado. Es precioso, dije, acercándome a las ventanas para contemplar las vistas. Es solitario, respondió Luca, colocándose detrás de mí y posando las manos en mi cintura. Hasta ahora. Me giré entre sus brazos, mirándolo a los ojos. Luca, necesito saber qué va a pasar ahora, entre nosotros, quiero decir. Oh, lo que tú quieras que pase, respondió con mirada seria. No te presionaré, pero tú tienes expectativas. Insistí. Tu padre, desde luego, las tiene. Lucas suspiró y me llevó al sofá, donde nos sentamos con su brazo alrededor de mis hombros. Mi padre es tradicional en su forma de pensar. Cuando un hombre encuentra a la mujer que quiere, no pierde el tiempo. Tocó suavemente el colgante que llevaba en el cuello. No voy a negar que siento algo muy fuerte por ti, ella, algo que nunca antes había experimentado. Pero no espero que hagas ninguna declaración ni te comprometas hasta que estés preparada. La sinceridad de su voz me conmovió profundamente. Aquí estaba un hombre acostumbrado a mandar y a tomar lo que quería, ofreciéndome en cambio una opción y tiempo. Gracias, susurré, inclinándome hacia él en señal de agradecimiento por su comprensión. Sus labios volvieron a encontrar los míos, suaves y vacilantes al principio,
luego con creciente intensidad a medida que yo respondía con entusiasmo. Mis manos se deslizaron entre su cabello, atrayéndolo hacia mí mientras él me abrazaba con fuerza. Ella murmuró contra mi boca: «Te he deseado desde el momento en que te vi. Demuéstramelo», susurré, rindiéndome al fuego que se encendía entre nosotros. Sus ojos, oscurecidos por el deseo, buscaron la confirmación en los míos. Al encontrarla, se puso de pie y me levantó sin esfuerzo en sus brazos mientras me llevaba hacia el dormitorio. Enrosqué mis brazos alrededor de su cuello, sabiendo que estaba cruzando un umbral del que no sería fácil regresar. La semana siguiente transcurrió como en una neblina onírica. Durante el día seguí con mis turnos en Bellinis, aunque Luca insistió en que dejara mi trabajo de fin de semana en el Alibi. Por la noche me encontraba cada vez más en su mundo, cenando en restaurantes exclusivos, asistiendo a inauguraciones de galerías privadas, pasando tranquilas veladas en su ático, donde hablábamos durante horas antes de acabar inevitablemente enredados entre sus sábanas. Durante todo ese tiempo, Lucas se mostró atento, apasionado y sorprendentemente vulnerable en los momentos de descuido. Cuando me abrazaba en la oscuridad, a veces me hablaba de su infancia, criado para hacerse cargo del negocio familiar, del peso del legado y la tradición, de la pérdida de su madre, que los había dejado a él y a Antonio a la deriva. Tenía 19 años cuando ella murió, me dijo una noche, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo. Cáncer. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. Me acerqué más a él, ofreciéndole un consuelo sin palabras. ¿Fue entonces cuando te hiciste cargo del negocio? No del todo. Mi padre continuó durante varios años, pero yo estaba siendo preparado, aprendiendo todos los aspectos. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Cuando su memoria empezó a fallarle, no tuve más remedio que intervenir por completo. El jueves llegó un paquete a mi apartamento. Una cámara de calidad profesional con múltiples objetivos y accesorios. La nota simplemente decía: empieza a crear de nuevo. Eli, esta vez no intenté rechazar el regalo. En cambio, pasé horas esa noche volviendo a familiarizarme con el peso familiar de una cámara en mis manos, y los detalles técnicos volvieron como memoria muscular. Cuando Luca llamó más tarde, me encontré dándole las gracias sin reservas. «Suenas feliz», dijo, con evidente satisfacción en su voz. «Lo estoy», admití. Había olvidado lo mucho que me gustaba la fotografía. «Trae la cámara el domingo», sugirió. El jardín de mi padre es especialmente bonito en invierno. El domingo llegó con cielos despejados y un frío cortante. Mía, que al principio se mostraba escéptica sobre asistir a una cena con una familia que apenas conocíamos, se había intrigado después de conocer brevemente a Luca cuando vino a recogerme el viernes. «Te mira como si fueras la única mujer del mundo», comentó después. «Es un poco intenso, pero agradable». Ahora, al acercarnos a la casa de Antonio, con la bolsa de la cámara colgada al hombro, sentí un cosquilleo de nerviosismo. «Recuerda», le dije a Mía, «que su padre a veces se confunde. Ten paciencia con él». «Lo haré», prometió ella, ajustándose la bufanda, una de cachemira que había aparecido misteriosamente en nuestra puerta al día siguiente de conocer a Luca. Antonio nos recibió calurosamente, abrazándome como a una hija perdida hace mucho tiempo, y enseguida se encaprichó de Mía, elogiando sus logros académicos. La casa estaba llena de deliciosos aromas y el sonido de voces que provenían del interior. «Venid, venid», nos instó Antonio, conduciéndonos a un gran comedor donde se habían reunido una docena de personas. «Chicos, os presento a ella y a su hermana Mía». Todas las conversaciones cesaron cuando entramos, y todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Sentí que Lucas se acercaba inmediatamente a mi lado, colocando su mano posesivamente en mi espalda. «Estos son mi primo Marco y su esposa Teresa». Antonio comenzó las presentaciones señalando a una pareja de unos 40 años, mi sobrino Dominic y su prometida Sofía. Continuó por la sala, presentando a una vertiginosa variedad de familiares cuyos nombres se me confundían.
Noté las miradas calculadoras de las mujeres y las miradas evaluadoras de los hombres. Nos estaban evaluando, juzgando nuestra valía. El agarre de Luca en mi cintura se tensó casi imperceptiblemente. Y dijo Antonio finalmente, es el padrino de Luca, Vincent Calibrasi. De repente, reconocí al hombre de cabello plateado del restaurante, el que Luca había llamado La Llegada. Vincent sonrió levemente y tomó mi mano con su frío agarre. Nos volvemos a encontrar, señorita Blackwood, dijo con suavidad. Qué agradable sorpresa. Luca se tensó a mi lado. Tío Vincent, saludó con un tono cuidadosamente neutro. No te esperaba hoy. Tu padre insistió, respondió Vincent, sin apartar la mirada de mi rostro. Por motivos familiares y todo eso. La cena fue muy lujosa. Plato tras plato de comida tradicional italiana, vino a raudales, conversación que alternaba entre inglés e italiano. Me di cuenta de que, a pesar de la aparente cordialidad, había una tensión subyacente, especialmente entre Luca y Vincent. Varias veces intercambiaron palabras en un italiano rápido que no sonaba nada amistoso. Mía, sentada junto al Antonio, lo cautivó por completo con su ingenio rápido y su interés genuino en sus historias. Los observé con una sensación de calidez que se extendía por mi pecho. Me di cuenta de lo mucho que había echado de menos verla interactuar con una figura paterna. Después de la cena, cuando todos se trasladaron al salón para tomar café, Vincent me acorraló en un momento en que Lucas se había alejado para atender una llamada telefónica. Sin duda has causado impresión en los hombres, Richie, observó, haciendo girar el brandy en una copa de cristal. Primero Antonio, ahora Luca. Todo un logro para una camarera del lado equivocado de la ciudad. Me irritó su condescendencia. No considero que la amabilidad sea un logro. Amabilidad, repitió con una risita. ¿Crees que eso es lo que te ha asegurado tu lugar aquí? Querida, las mujeres llevan generaciones mostrando amabilidad a los hombres, Richie. Pocas reciben invitaciones para la cena del domingo. ¿Qué insinúas?, pregunté fríamente. Simplemente que Luca es conocido por sus apasionados vínculos. Arden con fuerza, pero tienden a extinguirse con la misma rapidez. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. No me gustaría veros decepcionadas a ti o a tu encantadora hermana cuando su atención, inevitablemente, se desvíe. Antes de que pudiera responder, Luca apareció a mi lado, con una expresión tormentosa. «Una palabra, tío», dijo en un tono que no admitía réplica. «Ven conmigo», añadió con suavidad. «Ella, mi padre te ha estado buscando». Asentí, aliviada por escapar de la inquietante presencia de Vincent. Mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi a los dos hombres enfrascados en lo que parecía ser una acalorada discusión, con voces demasiado bajas para poder oírlas. Antonio me hizo señas para que me sentara a su lado y me dio una palmadita afectuosa en la mano. «No le hagas caso a Vincent», dijo, sorprendiéndome con su perspicacia. Él y Luca han estado en desacuerdo desde que murió María. Vincent pensaba que debía tener más voz en la educación de Luca en el negocio. Yo no estaba de acuerdo. Parece que me desaprueba, admití. Desaprueba cualquier cosa que haga feliz a Luca, respondió Antonio con sorprendente dureza. Mi hijo ha llevado demasiadas cargas durante demasiado tiempo. Tú le devuelves la luz a sus ojos. Me apretó la mano. El recuerdo que te di pertenecía a María. Lo he guardado todos estos años, esperando a la persona adecuada a quien dárselo. Toqué la moneda de plata, que ahora llevaba en una cadena junto al colgante de la cámara. Es un honor. Honor. Antonio asintió con aprobación. Eso es lo que la familia Raichi valora por encima de todo. Honor, lealtad, familia. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Lucas, se fijaron en mí con intensidad. Recuerda eso, caramella, y siempre encontrarás tu lugar entre nosotros. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, Luca me apartó a un lado en el pasillo. «Siento lo de Vincent», dijo, con la mandíbula apretada por la ira residual. «Se pasó de la raya». «¿Qué te dijo?», le pregunté. «Nada que merezca la pena repetir». Me acarició la cara con las manos. «Lo que importa es esto. Nosotros. El resto es ruido». Su beso fue posesivo,
casi desesperado, como si necesitara reclamarme ante cualquier amenaza que representara Vincent. Cuando nos separamos, sus ojos estaban oscuros por la emoción. «Quédate conmigo esta noche», murmuró contra mis labios. «Mía puede arreglársela sola una noche», concluyó. «Por favor, ella, te necesito». La cruda vulnerabilidad de su voz hizo que tomara una decisión. Después de arreglar que el chofer de Luca llevara a Mía a casa, fui con él a su ático, donde me amó con una intensidad que nos dejó a ambos sin aliento y temblando. Después, mientras yacíamos entrelazados en la oscuridad, Luca recorrió la curva de mi hombro con dedos suaves. «Te quiero», dijo en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas en la quietud entre nosotros. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Era demasiado pronto, demasiado rápido, y sin embargo supe con repentina claridad que yo sentía lo mismo. «Yo también te quiero», le susurré. Luca me atrajo hacia él y me besó en la frente. «Entonces cásate conmigo». Me quedé paralizada, segura de haber oído mal. «¿Qué?». Se movió, apoyándose en un codo para mirarme, con una expresión más seria que nunca. «Cásate conmigo, ella. Sé mi esposa, mi compañera y todo para mí». «Luca, nos conocemos desde hace menos de 2 semanas», protesté, aunque mi pulso se aceleraba. «Y en ese tiempo me he convencido más de ti que de cualquier otra cosa en mi vida». Su mano cubrió la mía y la llevó a descansar sobre su corazón. «Sé quién soy, qué soy. Nunca te he mentido sobre eso, pero contigo puedo ser más que el jefe de la familia Ritchie. Puedo ser un hombre que ama, que sueña con un futuro con alguien que lo ve, que realmente lo ve». Las lágrimas brotaron de mis ojos ante la sinceridad desnuda de su voz. «¿Y tu mundo? ¿Tu negocio? ¿El peligro? Estarás protegida siempre. Tú y yo lo estaremos». Apretó mi mano con más fuerza. «No puedo prometerte una vida normal, ella, pero puedo prometerte que nunca te faltará nada, que te querrán cada día, que tu hermana tendrá todas las oportunidades». Bajó la voz. «Que nuestros hijos crecerán conociendo tanto la fuerza como la ternura». La mención de los hijos, nuestros hijos, me provocó una oleada de nostalgia tan intensa que me dejó sin aliento. De repente pude verlo. Un futuro con este hombre complicado, peligroso y cariñoso. Nuestra propia familia. «Sí», susurré. La palabra escapó antes de que la duda pudiera silenciarla. «Sí, me casaré contigo». El rostro de Lucas se transformó de alegría. Años de tensión se desvanecieron cuando me abrazó y cubrió mi rostro de besos. «Me has convertido en el hombre más feliz del mundo», murmuró contra mi piel. «Juro por mi vida que nunca te arrepentirás de esta decisión», dijo mientras deslizaba un anillo en mi dedo. Un anillo que debía de llevar consigo, con esperanza. Sabía que, independientemente de los peligros o complicaciones que nos esperaran, el camino a seguir era con él. Al encontrar a Luca, no solo había asegurado el futuro de Mía, sino que había descubierto un amor que nunca imaginé posible. Un amor que valía cualquier riesgo.